Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. Hoy quiero hablarles de algo un poquito más personal. Tenía bastantes ganas de hacer un video así un poco más sentándome, contándoles algo de mi vida, alguna experiencia. Y la verdad que siento que este es justo un tópico del que hace bastante que no hablo en mi vida cotidiana. Y hace poco cumplí 6 meses y medio, más o menos, o sea 6 meses y piquito, sin fumar. Y quería contarles un poquito sobre esta experiencia, este camino. También puse una historia en Instagram preguntándoles si tenían algo en particular que querían saber. Obviamente no es que haya recibido 10 millones de respuestas, pero sí hubo algunas que tengo ganas de traer acá con ustedes. Hubo 2 en particular, así que voy a traerles esas 2. Bueno, para ponerles un poquito en contexto, yo empecé a fumar a los 14 años, muy de vez en cuando, o sea, muy social el asunto, pero estaba bastante normalizado en mi ambiente, así que a los 14 fue cuando por primera vez probé un cigarrillo, pero empecé a fumar de forma regular recién a los 16, 17, y se intensificó al punto de convertirse en algo diario y que me costaba dejar, yo diría que a los 18, más o menos. Mi proceso de dejar de fumar fue como... tuvo sus idas y vueltas, tuvo sus vaivenes. Empezó en un primer momento solamente por culpa, o sea, por sentirme culpable, sentir por qué le estoy haciendo esto a mi cuerpo, o cuando fue toda la cuestión de estar encerrados en cuarentena, sentir como, che, esto es una enfermedad que ataca específicamente los pulmones y yo estoy encima fumando. Como que me sentía muy culpable desde ese lado y los primeros intentos de dejar de fumar tuvieron que ver con eso, con sentir culpa de estar haciéndome eso. Pero aún así, y esto es lo que yo siento que fue un punto de inflexión, no lograba como sacar el cigarrillo de mi propia percepción o mi autopercepción. Me explico. Cuando empecé a fumar sentía que era cool, que se veía bien, que me sentía identificado con fumar, me sentía más lindo, más fachero, no sé, como que sentía que me sumaba un montón fumar. Que es obviamente una soncera, digo, no, si me están viendo y nunca fumaron, no lo hagan, ni lo estoy recomendando ni digo que eso sea verdad, pero en ese momento, cuando yo inicialmente agarré por primera vez un cigarrillo, sentía eso, sentía que se veía genial y que me iba a sumar puntos. Y la verdad que eso todavía no se había quebrado del todo en mis primeros intentos de dejar de fumar. Yo seguía sintiendo un poco como que algo de mi personalidad estaba ahí. Sentía que me quedaba bien fumar, me quedaba bien la personalidad de fumar, no sé, era como algo... Si fuman capaz me están entendiendo, espero que sí. Y bueno, me pasó que como no había hecho ese quiebre, me costaba un montón. Y acá también quiero hacer un disclaimer. Yo nunca fumé un atado por día, 2 atados por día, de forma regular. O sea, nunca pasó a ese nivel. Pero aún así me pasaba que no lo podía dejar. Me costaba muchísimo durante un día entero no fumar. Y ya ni hablar de 2, 3, 4, 5 días. Me pasaba además que había días que fumaba más y días que fumaba menos. En la mínima fumaba 2 cigarrillos por día. Y después, como en un promedio, fumaba 2, 3 cigarrillos por día. O sea, si tenemos que agarrar todos los días y hacer un promedio, sería 2, 3. Como mínimo fumaba 2 o 1 algunos días. Y después había muy pocos días que no fumaba, pero porque el día anterior había fumado muchísimo. O sea, si el día anterior había fumado 10, capaz sí, al día siguiente no fumaba. Pero en términos generales, como les digo, mi promedio era 2, 3, el mínimo era 1, siempre fumaba, o sea, siempre había un cigarrillo al menos por día. Y después había días que fumaba más y días que fumaba menos. Hubo épocas también en las que el promedio subía, o sea, si tuviéramos que ver globalmente es esto de 2 o 3, pero si vamos a periodos en particular, por ahí hay algunos que era 5 el promedio, otros que era 7, otros que era 4, como que va variando, pero como les digo, nunca llegué en ningún momento de mi vida a que regularmente mi consumo fuera de un paquete o más. Aún así, o sea, esto que les estoy contando me llevó a minimizar mucho mi consumo de cigarrillo. ¿A qué voy con esto? A que me pasaba que decía, no, pero yo lo tengo controlado, no, pero yo no fumo en serio, no, pero yo no fumo tanto, no puedo haber generado una adicción, o sea, como que biológicamente no se genera a menos que fumes tanta cantidad. Yo no sé si eso es verdad o mentira, yo no vengo acá a dar ninguna cátedra de cómo biológicamente nos afectan las cosas porque lo desconozco y efectivamente hay muchísimos comentarios alrededor de que si fumas cierta cantidad de cigarrillos por día probablemente no hayas desarrollado adicción. No voy a hablar así de la generalidad, pero sí quiero hablar de mí puntualmente. A mí, puntual y personalmente, me pasaba que más allá de la cantidad que fumaba, que el hecho de que la cantidad que fumaba no era el mínimo, digamos, para generar una adicción, yo me sentía adicto.
adicto al cigarrillo. No lo podía dejar, todos mis intentos fracasaban. Cuando dejaba estaba con todos los síntomas de la abstinencia, tal vez no algunos súper extremos, pero estaba con esos. Y concretamente no lo podía dejar, o sea, no podía dejar de fumar. No es que de un día para otro podía decir, bueno, no voy a fumar más. Yo necesitaba fumar aunque sea un cigarrillo. Entonces nada, como les digo, no quiero hablar, porque no soy un experto en el tema, no quiero hablar de la parte como médica, pero sí quiero decirles que si me están viendo y les pasa que fuman 1, 2 o 3 cigarrillos por día y piensan eso, piensan tipo, no, yo lo tengo bajo control porque en realidad no es tan grande mi consumo, allá ustedes, o sea, ustedes sabrán, pero no lo minimicen por eso, o sea, yo lo minimizaba, ese era mi conflicto. Capaz tiene que ver con que había periodos en los que sí fumaba más por día, no sé, o sea, de verdad no sé. A mí, de nuevo, también me pasaba que había días en los que fumaba mucho más. Por ahí una fiesta o un contexto así social, terminaba fumando 10 u 11. Como les dije, no era regular, pero podía pasar. Capaz tiene que ver con eso, no sé, desconozco. Pero bueno, el caso es que yo mucho tiempo lo minimicé y además mucho tiempo como que decía, me autodecía esto de vos lo tenés bajo control, no necesitas ayuda, no necesitas nada, en cualquier momento lo dejás. En algún punto eso se perdió, o sea, yo empecé a decir tipo, che, esto es un problema, o sea, como es un problema en el sentido de capaz no lo quiero dejar ahora, pero siento que si lo quiero dejar no lo voy a poder dejar. Y me empezó como a agarrar esta cosa de, bueno, culpa o como pensamientos que giraban en torno a dejar el cigarrillo. Yo durante una época decía que no quería dejar nunca de fumar, que quería tipo que capaz fumar muy muy poco, pero seguir teniendo ese placer. O sea, a ese nivel yo realmente estaba como muy enganchado a la idea de fumar, a la idea de poder seguir fumando, como hábito incluso. ¿Cómo pasó que yo llegué a este punto de dejar de fumar hace 6 meses y pico? Me pasaron dos cosas. La primera tiene que ver con que me fui de vacaciones con amigues y fumamos un montón y de verdad me asqué, o sea, me asqué, como que llegó un punto que decía, uff, por Dios, no puede ser la cantidad de cigarrillos que estoy fumando por día, no doy más, es un asco. Eso por un lado. Y por el otro me pasó que finalmente sucedió ese quiebre, dejé de verlo como parte de mi personalidad, dejé de verlo como definitorio de mi identidad y dejé de quererlo como parte de mi identidad. Dejé de decir, me gusta cómo me veo fumando o me queda bien fumar, para pasar a decir, che, esto no me representa, yo ya no soy más esta persona, como ya no lo siento propio. Tomé esas dos cosas y tomé el impulso y tomé la decisión de dejar de fumar de forma activa. Decidí también que necesitaba ayuda porque todos los otros intentos que había tenido habían fracasado, con lo cual dije, bueno, voy a tratar de hacer un método que me fuera eficaz. En mi caso, lo que hice fue comprarme un vapeador de los descartables y decir, bueno, cuando se me termine el vapeador, dejo de consumir cualquier cosa. O sea, como ya está, tipo, el vapeador es lo último que voy a fumar. Me sirvió, me duró una semana el vapeador, o sea, se me rompió al toque. O sea, como, muy mala, decía como que duraba cierta cantidad de puffs, creo que se llama, de inhalaciones. No sé si me duró esas, la verdad que no las conté, pero en lo que yo sentí fue que me duró muy poco, pero dicho y hecho, a partir de ese día no fumé nunca más nada. Y bueno, acá estamos, hace 6 meses y medio. Quiero contarles también, y este es el último detalle que voy a decir antes de pasar a las 2 preguntas que quiero responder, digamos, que me sirvió muchísimo descargarme una aplicación en el celular que se llama Respire App. Les voy a dejar escrito el nombre por acá y capaz les dejo algo en la descripción sobre eso. Que es una aplicación, no está patrocinando esto por supuesto, quiero dejarlo en claro, pero realmente me sirvió y realmente me ayudó, entonces por eso se las quiero recomendar. Es una aplicación que depende, según entiendo, de la Asociación contra el Cáncer de Pulmón de España, si no estoy mal. Y bueno, desarrollaron esta aplicación totalmente gratuita que tiene un montón de funcionalidades que a mí me sirvieron muchísimo. Tiene jueguitos de emergencia, o sea, que básicamente funciona de la forma así, de la siguiente forma. Cuando estás como con mucha ansiedad y con muchas ganas de fumar, la idea es que agarres el celular y juegues ese jueguito en vez de recaer en un cigarrillo. Además tiene una especie de agenda en la que vos podés ir anotando las veces en las que evitás o no evitás un cigarrillo. Te va contando los logros y vas como sumando tipo estrellitas, digamos. O sea, no son estrellitas exactamente, pero sí desbloqueas los logros que te va contando. Ponele, restaurar la hidratación de la piel, haber sacado toda la nicotina del cuerpo. Bueno, un montón de cosas que te las va contando. Y además puedes crearte metas propias de dinero, o sea, de ahorro de dinero. En lo particular yo llegué a los 100 y pico de euros, está en euros porque es de España, ahorrados. Que eso también está muy bueno, o sea, de verdad está muy bueno porque ahora que lo veo con el diario del lunes de decir, en estos 6 meses yo habría gastado 100 euros, que para ponerlo redondo serían, ponele, 100.000 pesos en cigarrillos, en algo que encima me está matando. O sea, ¿viste cuando decís, por Dios,
O sea, activamente hubiera gastado esta cantidad de plata. Bueno, y quiero aclararles, para calcularlo, vos le decís cuánto te saldría un paquete de cigarrillos y cuánto fumas por día. Entonces es como que te va calculando eso. Está bueno, la verdad. Me pareció una muy buena funcionalidad. Por otro lado, otra cosa que me parece piola, que vi que otras aplicaciones lo tienen pago y esta lo tiene gratuito porque es toda gratuita, podés crearte tus propias frases motivacionales como para que si en algún momento necesitas como ese boost de decir, uff, no sé, quiero fumar, necesito recordarme por qué no, poder agarrar el celu y leerlo. Tenés algunas que están prediseñadas y después además puedes agregarte las tuyas propias escritas por vos. A mí eso me sirvió un montón, como que me pasa que yo sé mis puntos débiles de qué es lo que me da más fuerza y lo que me pone más contento estar consiguiendo o logrando. Entonces, bueno, eso me sirvió un montón porque las prediseñadas por ahí no me chocan tanto, no me llegan tanto. Y el último detallecito que quiero contar es que otra cosa que me sirvió mucho y que les estoy dando como estos consejos porque siento que tal vez no es lo más usual, o sea, yo vi videos de YouTube para dejar de fumar o de gente que había dejado de fumar y la verdad como que no sentí que hice clic o que hiciera clic con ninguno en particular. Por eso también estoy haciendo este video, más allá de porque tenía ganas de tener un video así como más íntimo con ustedes. También tenía ganas de que este contenido estuviera disponible por si vos u otra persona que conocés está en este proceso y sentís que este video por ahí le podría ayudar más. Siento que es un poco más lo que yo estaba buscando, entonces ojalá también sirva a otra gente. Pero bueno, como les decía, otra cosa que me sirvió, que no vi que nadie recomendara porque es bastante random, fue ver videos tipo documentales sobre la industria del tabaco. Y ya sé que suena como... Pero me pasaba mucho que es horrible, o sea, es horrible realmente. Siento que es, cuando lo ves, no hay manera de que estés a favor de la industria del tabaco. O sea, es como que decís, por Dios, tipo, es realmente malvado todo lo que hacen. Y ver, tipo, che, yo le estoy dando plata a esta gente, consciente y voluntariamente, y encima, como les dije antes, me está matando. O sea, encima me está haciendo mal. No sé, o sea, como que dije, esto no puede seguir así. Pero digo, no es lo que me decidió o lo que me hizo perseverar en el intento, pero sí me ayudó. Este es todo lo que tengo para compartirles. Bueno, en realidad podría compartirles mucho más. Creo que hay mucho de lo que hablar sobre este tema, pero no quiero como tampoco hacer un video larguísimo. Cuéntenme en los comentarios si hay otra cosa que les gustaría saber, si les gustaría que hiciera otro video sobre esto o contar alguna otra cosa en particular de mi experiencia, pero por el momento siento que vamos bien con esto. Y la primera pregunta que quería responder es una que me hizo mi querida Miroslava de El Bucle. Les voy a dejar el canal abajo, la amamos, Olis. La pregunta es, prioridad, ¿es una prioridad sobre otros gastos? Por ejemplo, comprar un libro. No, o sea, justo a mí no me pasó que fuera... Bueno, hoy en día ya no porque dejé de fumar, pero en su momento... No me pasaba que fuera una prioridad en mi caso. Igualmente nunca estuve en la situación de tener que elegir entre comprar cigarrillos o comprar otra cosa. Sé que hay otra gente que sí le ha pasado a otros niveles de prefiero comprarme mis 2 atados de cigarrillos a comprarme, no sé, un alfajor o lo que sea. Esa sería mi respuesta. Y la segunda pregunta es, ¿vapear sirve como buen sustituto o es solo otro vicio? La pregunta la hace R.I.P.Fighter. A ver, en mi historia personal, concretamente cómo me fue a mí, me recibió. O sea, me recibió, me compré un vapeador descartable, me duró 1 semana y media o 1 semana, no lo usé más, no lo compré más, no volví a comprar otro y me sirvió. Ahora, en términos generales sí he escuchado de otras historias de otra gente a la que no le sirvió, a la que le generó incluso un vicio por fuera. Y de hecho, en países como Estados Unidos, está haciendo una crisis, su propia crisis, el vapear. Hay gente que nunca fumó en su vida que consume vapeadores. Gente menores de edad, o sea, gente que nunca había accedido a fumar un cigarrillo está empezando a fumar por este tipo de cosas, por este tipo de productos. Y además, otra cosa que yo quiero dejar sobre la mesa, como para que lo piensen y lo tengan ustedes presentes, porque vi estos documentales y esto lo sé, muchos actores de la industria tabacalera ahora están pasándose a generar este tipo de productos novedosos o menos dañinos. Personalmente, o sea, ¿qué quieren que les diga? Soy sincero, yo no le creería a la misma industria o a la misma empresa que hace 40 años me decía que el tabaco hacía bien solamente para llenarse los bolsillos. O sea, si la industria que hace 40 años me estaba vendiendo algo como bueno, que en realidad me daba todas las enfermedades posibles, ahora me está diciendo que el vapeador es mejor, yo lo tomaría con pinzas. Iría con cuidado. Como les digo, personalmente en mi historia a mí me ayudó muchísimo. Siento que fue como realmente un impulsor de sacarme el hábito con el cigarrillo y después como sacar del todo, digamos, de mi vida todo lo que es la nicotina, etcétera, etcétera.
siento que lo iría con mucho cuidado. No recomiendo nada de todo esto, ni fumar, ni vapear, ninguna de las cosas. Siento que si estás en la situación de que querés dejar de fumar, evaluaría puntualmente las capacidades de cada uno, o sea, económicas, porque un vapeador tiene otro costo que los cigarrillos. A la larga termina siendo, creo, más barato. O sea, yo había hecho el cálculo en su momento y termina siendo más barato, pero también es una inversión inicial más grande. Y por otro lado, iría con cuidado porque no sé. Como que personalmente a mí me sirvió. Pero sé que mi experiencia no es la experiencia de todo el mundo y creo que de hecho no es de lo más común que haya servido. O sea, conozco mucha gente que o termina generándole un vicio aparte o termina no sirviéndole para nada. O sea, como se compró un vapeador y al final lo deja y vuelve a los cigarrillos tradicionales. Con lo cual, bajo su propio riesgo, pero ténganlo en cuenta. O sea, tengan en cuenta todo esto que acabo de decir de que hay países que están teniendo crisis, como Estados Unidos, ¿no? Crisis per se por los vapeadores. O sea, no es un producto inocuo. Eso sí, muy importante que lo sepan, porque se vende un poco como un producto inocuo, apuntando al público de gente que quiere dejar de fumar, como, bueno, ya está, me paso el vapeador y se me solucionan los problemas. No es inocuo, tiene nicotina, o sea, hay líquidos sin nicotina, pero la mayor parte tienen, y además estás inhalando algo que, como dijimos antes, una industria que hace 40 años te decía que los cigarrillos no hacían nada, te están diciendo hoy que el vapeador tampoco hace nada, o sea, para pensar. Así que bueno, en fin, esas eran las dos preguntas que tenía ganas de responder. Muchas gracias por hacerlas, muchas gracias por permitirme responderlas en este video. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Si tienen ganas de que cuente algo más, algo que les quedó picando o pendiente de toda esta historia o alguna duda que tengan, díganme, que yo encantado de responderles. Capaz incluso, si amerita, hago otro video. Y bueno, nos vemos en próximos videos. ¡Chao, chis!